Yahweh habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita. Cuando alguien incurra en culpa inadvertidamente con relación a cualquiera de los mandamientos de Yahweh en cuanto a cosas que no deben hacerse y hace una de ellas, si es el sacerdote ungido el que ha incurrido en culpa, de modo que la culpa caiga sobre el pueblo, ofrecerá por el pecado del que es culpable un toro de la manada sin tacha como ofrenda por el pecado a Yahweh. Traerá el toro a la entrada de la carpa de reunión delante de Yahweh y le pondrá la mano en la cabeza al toro. Se inmolará al toro delante de Yahweh. Y el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del toro y la traerá a la carpa de reunión. El sacerdote introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh, frente a la cortina del santuario. El sacerdote pondrá un poco de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en la carpa de reunión delante de Yahweh, y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas, que está a la entrada de la carpa de reunión. Le quitará toda la grasa al toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones, tal como se le quita al buey del sacrificio de bienestar. El sacerdote convertirá todo esto en humo sobre el altar de ofrendas quemadas, pero el cuero del toro y toda su carne, así como su cabeza y sus patas, sus entrañas y su excremento, todo el resto del toro lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, al montón de cenizas, y lo quemará en esa fogata. Se quemará en el montón de cenizas. Si es toda la comunidad de Israel la que ha errado y el asunto pasa inadvertido por la congregación, de modo que haga cualquiera de las cosas que por los mandamientos de Yahweh no se debía hacer, y se dan cuenta de su culpa, cuando el pecado por el que incurrieron en culpa llegue a conocerse, la congregación ofrecerá un toro de la manada como ofrenda por el pecado y la traerá frente a la carpa de reunión. Los ancianos de la comunidad le pondrán las manos en la cabeza al toro delante de Yahweh y se inmolará al toro delante de Yahweh. El sacerdote ungido traerá un poco de la sangre del toro a la carpa de reunión. Y el sacerdote introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh, frente a la cortina del santuario. Parte de la sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh en la carpa de reunión, y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada de la carpa de reunión. Le quitará toda la sangre y la convertirá en humo sobre el altar. Hará con ese toro tal como se hace con el toro del sacerdote de la ofrenda por el pecado. Hará lo mismo con este. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Llevará el toro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer toro. Es la ofrenda por el pecado de la congregación. En caso de que sea un capitán el que incurra en culpa al hacer inadvertidamente cualquier cosa de las que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer, y se dé cuenta de su culpa, o que se le traiga a su atención el pecado de que es culpable, traerá como su ofrenda un chivo sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada delante de Yahweh. Es una ofrenda por el pecado. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y el resto de la sangre la derramará en la base del altar de la ofrenda quemada. Toda la grasa la convertirá en humo sobre el altar, como la sangre del sacrificio de bienestar. Así el sacerdote hará expiación por él y por su pecado y será perdonado. Si alguna persona del pueblo incurre inadvertidamente en culpa al hacer cualquiera de las cosas que por mandamiento de Yahweh no se deben hacer y se dé cuenta de su culpa,
o que se le traiga a su atención el pecado de que es culpable, traerá una cabra sin tacha como su ofrenda por el pecado del que es culpable. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y se inmolará la ofrenda por el pecado en el lugar de la ofrenda quemada. El sacerdote tomará con su dedo un poco de esa sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y todo el resto de la sangre lo derramará en la base del altar. Le quitará toda la grasa tal como se le quita la grasa al sacrificio de bienestar, y el sacerdote la convertirá en humo sobre el altar, con olor grato a Yahweh. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si la ofrenda que trae como ofrenda por el pecado es una oveja, la traerá hembra, sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y se inmolará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. El sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y todo el resto de la sangre la derramará en la base del altar. Y toda la grasa se la quitará tal como se le quita la grasa al sacrificio de bienestar, y el sacerdote la convertirá en humo sobre el altar, sobre la ofrenda encendida de Yahweh. Así el sacerdote hará expiación en su favor por el pecado del que es culpable y será perdonado.